al capítulo 20. Pero antes de adentrarnos al texto, yo quisiera que recordemos algunas cosas y ambientarnos una vez más con la naturaleza y el contenido del libro de Apocalipsis. En primer lugar, y tengo que hacer este llamado al iniciar, vamos a tratar de concentrarnos lo más posible hoy. Ha sido mi oración y mi esfuerzo el tratar de simplificar lo que aquí está indudablemente de una manera bastante compleja y difícil. Pero yo les ruego que ustedes también traten de hacer un esfuerzo adicional en concentrarse y seguir la línea de argumento, porque el libro, el capítulo y estos 10 versículos que vamos a estudiar tienen muchos elementos que ameritan una explicación. Recordemos que en un sentido estamos leyendo correspondencia ajena. Al leer Apocalipsis es leer un libro que fue escrito para otro grupo de personas en otra época. El libro no se escribió originalmente para los creyentes del siglo XXI. Aunque los creyentes que vivieron durante la época apostólica se beneficiaron, por ejemplo, del libro de Isaías, ellos tenían que interpretar el libro considerando que había sido escrito cientos de años antes para poder interpretarlo correctamente. Y de manera similar nos pasa con Apocalipsis. Su contenido no puede hablar de hashtags ni de tendencias a favor de algo en Twitter, porque no existían esas cosas. La forma literaria que tiene el libro de Apocalipsis no es nuestra en ese sentido. Somos nosotros los que tenemos que abordar el texto de Apocalipsis de una forma que tome en cuenta la cantidad de símbolos y de figuras literarias que el libro contiene, usando lenguaje de aquella época y no de la nuestra. Porque uno de los errores más comunes al interpretar Apocalipsis es desconectar lo que se dice de su contexto en el siglo I. En segundo lugar, recordemos que la naturaleza literaria del libro es apocalíptica y que por tanto va a contener abundantes metáforas, abundantes símbolos. Las figuras literarias son una manera muy poderosa de comunicación, pero hay sus peligros a la hora de nosotros interpretarlos. Los símbolos que usa Apocalipsis debemos compararlos como una especie de sustancias químicas que combinados de la mejor manera, de la manera adecuada, puede producir tremendos resultados. Pero si los mezclamos indebidamente, podríamos tener una explosión. Pueden confundirnos en lugar de arrojarnos luz. Y las figuras literarias de Apocalipsis deben ser manejadas con precaución. Pero es un libro apocalíptico y un libro que usa estos símbolos. Algunos simplemente piensan que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, debe tratarse de ser interpretada de manera literal, si hace sentido. Pero ese principio de interpretación no es correcto, porque lo que debe primar es de qué naturaleza literaria estamos hablando para interpretarlo correctamente. Y el libro de Apocalipsis no puede interpretarse de manera literal, sobre todo cuando a propósito el autor lo tiene lleno de simbologías y de ilustraciones metafóricas. En tercer lugar, recordemos que el argumento del libro de Apocalipsis es circular. En otras palabras, él presenta las cosas que enseña de una manera en una sección y luego vuelve y lo repite con otras palabras y luego vuelve y lo repite con otras palabras. Es un argumento circular. Lo vimos con el tema de los juicios contenidos, por ejemplo, en los sellos, en las trompetas, en las copas. Pero yo les he dicho que sin embargo hay una intensificación de los eventos en cada uno de esos ciclos, como que nos va acercando a un final, a un desenlace, a pesar de la repetición. Por eso las copas se concentraron casi exclusivamente en los juicios de Dios al final de los tiempos.
Los eventos relacionados con Babilonia en los capítulos 17 al 19 también culminan en un juicio final que llega a este mundo como un mundo que es un sistema de maldad que tiene que ser vencido. Y en este capítulo 20 también nos encontramos con la mención de una batalla final. No es que es otra batalla, es la misma que vuelve y se nos da con otra figura desde otra perspectiva. No es que Apocalipsis nos habla de varios juicios finales, es que nos ayuda a entender la misma verdad de diversas maneras. Y en cuarto lugar, recordemos que el libro consta de varias visiones que le fueron mostradas al apóstol Juan. Juan nos dice siempre: vi tal cosa, vi descender del cielo a un ángel, y debemos tomar en cuenta estas cosas. El cielo se va revelando a nosotros para que comprendamos qué significan los acontecimientos que vemos en la historia. En este capítulo vamos a ver la expresión vi tal cosa. Yo vi tal cosa, porque Juan nos está compartiendo visiones que él vio en la isla de Patmos. Y cada vez que el libro usa la expresión, nos introduce algún elemento que él quiere destacar. Por las complejidades de este capítulo, no lo veremos completo. Por eso solamente he seleccionado ver los primeros 10 versículos. Casi siempre he estado viendo un capítulo por sermón al ver esta serie. Pero en este caso he decidido no hacerlo de esta forma, porque el capítulo amerita una explicación un poco más amplia. Pero dividiremos el texto en 3 partes básicamente. Los versículos del 1 al 3 con la pregunta: ¿qué significa que Satanás es atado durante la mayor parte de los 1000 años de este texto que nos fue leído? ¿Qué significa que Satanás es atado? Luego los versículos 4 al 6, otra pregunta: ¿qué significa que los creyentes reinan con Cristo por 1000 años? Y luego los versículos 7 al 10, otra pregunta: ¿qué significa la batalla que ocurrirá posterior a los 1000 años? ¿Qué significa esa batalla final? Pero antes de responder estas 3 preguntas, hay otra que se hace necesario tratar. Es evidente que los 1000 años son importantes en el texto. Desde el versículo 2 hasta el versículo 7 se menciona en cada uno de ellos la expresión 1000 años. Por eso la llamada doctrina del milenio. Por eso el título de nuestro mensaje: el milenio de Apocalipsis 20. La pregunta es: ¿a qué se refieren esos 1000 años? ¿Es un periodo literal de tiempo? ¿O es una ilustración más que usa el libro de Apocalipsis? Y hay 3 posturas básicas al respecto que solamente voy a mencionar. Por un lado está el premilenialismo. Premilenialismo, que como el nombre indica, pre-milenio es antes del milenio el Señor llega. Es que el Señor retorna antes de estos 1000 años que se mencionan en este texto. En ese sentido, esta postura plantea que el milenio es un periodo literal de 1000 años, que durarán después que Cristo venga y tendrá un reino en la tierra que durará 1000 años antes de cielos nuevos y tierra nueva. Por otro lado está el posmilenialismo, que plantea que Jesucristo regresará después de concluir los 1000 años. En vez de antes, es pos. Cristo viene después de los 1000 años. Algunos creen, de estos postmilenialistas, que el milenio es literal, y otros creen que es figurativo, de un tiempo largo. Pero sea un tiempo literal o no, el énfasis es que el avance de la iglesia será progresivamente manifiesto en el mundo hasta que dará lugar a la venida del Señor. Como que el mundo irá siendo vencido por el avance de la iglesia. Y finalmente está el amilenialismo, cuyo nombre puede confundir a algunos. La A privativa, y milenialismo, no milenio, no es que no
se cree en el milenio. La postura más bien afirma que se trata de un periodo figurado de tiempo para referirse a todo lo comprendido entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Un tiempo indeterminado es una figura que habla de un periodo largo de tiempo, pero no necesariamente 1000 años de manera literal. Los números en el libro de Apocalipsis tienen un uso y un propósito. Lo hemos visto a lo largo de todo nuestro estudio. Hemos visto la importancia de números como el 3, el 7, el 10, para hablar de perfección, pero también de números que hablan de algo que se queda corto de la plenitud, como es el número 6. ¿Recuerdan cuando estudiamos lo del 666? Es algo que quiere llegar a esa perfección, pero no llega, le es imposible. Y del mismo modo, 1000 es un derivado del 10. Veíamos los 144,000 sellados y decíamos que eso guarda relación con el número 12. 12, quizás hablando de las 12 tribus, los 12 apóstoles, 12 por 12, 144, y por 1000, 144,000 sellados. Y decíamos que es una representación del pueblo de Dios. Bueno, de la misma manera aquí, 10 por 10 por 10, o 10 al cubo es estos 1000 años. Es una manera simbólica de hablar de un tiempo. Nosotros, como iglesia, nos identificamos con la postura amilenialista y explicaremos el texto en consonancia con esa postura. Pero es importante aclarar aquí que la doctrina de la segunda venida de Cristo es una doctrina cardinal de las Escrituras, esencial, central de las Escrituras, y que la sana doctrina contempla que creamos y que enseñemos que Jesús volverá en gloria como Él lo prometió. Pero al mismo tiempo afirmamos que aspectos secundarios sobre el tema, como son asuntos relacionados al milenio, el arrebatamiento, el lugar de Israel en el plan futuro de Dios, no deberían ser temas que causen división ni separación dentro del pueblo de Dios. O sea, no es que no sean cosas importantes, debemos estudiarlas, pero no deben causar separación. Hay hermanos nuestros que no creen que el modo del bautismo es por inmersión y solamente para los creyentes como nosotros lo practicamos. Y eso no quita que no seamos buenos amigos y hermanos de presbiterianos que tienen otro método de bautismo. Y algo similar ocurre con estas doctrinas de las últimas cosas en este tipo de aspectos. Y es por eso que nosotros vamos a nuestra confesión de fe y van a ver cómo hay referencia a la segunda doctrina, a la segunda venida de Cristo. Pero no van a encontrar nada referente a asuntos como el milenio, porque eso no es lo que nosotros queremos que sea parte de simplemente nuestro distintivo central. No porque no sean dignas de estudio, no, los estamos estudiando ahora mismo, sino porque entendemos que dentro del pueblo fiel de Dios históricamente han existido y existen diversas posturas al respecto y que no deben ser causa de nuestra división. Y es mi anhelo estudiar este pasaje de tal manera que aunque aquí haya alguien con una postura distinta o que lo vea luego por internet y escuche este sermón, que también pueda ser edificado en su corazón por las cosas que nosotros estaremos viendo. Así que pasemos a nuestra primera pregunta que les mencioné para tratar los versículos del 1 al 3. Y la primera pregunta es: ¿qué significa que Satanás es atado durante la mayor parte de los 1000 años? ¿Qué significa que Satanás es atado durante la mayor parte de los 1000 años? Dice en el versículo 1: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Se nos dice que un ángel del cielo desciende con la llave del abismo. Habíamos oído ya hablar del abismo anteriormente varias veces en el libro.
En cuanto a la llave, en la mentalidad occidental, el uso de una llave tiene un énfasis que es proveer o dar acceso a algo. Tener la llave es poder tener permiso para entrar a un lugar, es poder abrir algo que no todo el mundo puede abrir. Pero en el caso de los días del apóstol Juan, el uso de la llave era más bien para encerrar y asegurar algo que no salga, para que no haga daño a los demás. Trancar, como más o menos el concepto de los presos que nosotros tenemos. De manera que son dos énfasis distintos. El énfasis aquí con este uso es de alguna manera proteger algo o a alguien. El diablo había sido mencionado en el capítulo 9 como el ángel del abismo. De ese mismo abismo vimos que salen la bestia y el falso profeta que estudiamos en el capítulo 11. Ese abismo es una fuente de maldad, de donde surge el daño que se le hace a la humanidad. Aquí se nos está enseñando una verdad muy importante. Y es que con la primera venida de Cristo, el diablo recibió un golpe que limitó significativamente la influencia del diablo entre las naciones. Este es el propósito, es un propósito central que se cumplió con la venida de Cristo cuando vino a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La influencia de Satanás fue limitada. Él fue atado con el propósito expreso, dice el texto, de que no pueda engañar a las naciones. Observen, no dice que el propósito es para que no pueda tentar a los creyentes. No dice eso. No dice que no pueda traer mala influencia en general. No dice eso. Es el propósito explícito, expreso, de que no pueda engañar a las naciones. Cuando los premilenialistas que mencioné escuchan esto, ellos dicen de manera entendible, y yo fui premilenialista, enseñé el premilenialismo por un tiempo en los años 80, ellos dicen de manera entendible que si el diablo fue atado, por lo menos un primo suyo anda suelto. Y cuando hablamos del diablo siendo atado por 1000 años, por eso aclaramos que él y sus secuaces siguen operando aquí en la tierra. Y como dice Pedro, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero esta no es la única vez en las Escrituras que Satanás es mencionado como siendo atado. Ya Jesús había hecho referencia a eso. ¿Recuerdan ustedes cuando los fariseos acusaron a Jesús de echar fuera a los demonios por el poder de Belcebú? Jesús les explicó que esto era una blasfemia la que estaban diciendo, porque él lo hacía realmente por el poder del Espíritu Santo. Pero Cristo les dice: si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. Mateo 12:26. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y luego dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Ven ustedes? ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Lo que Jesús estaba haciendo era echando fuera demonios, mostrando su poder sobre los poderes demoníacos. Y él explica la naturaleza de su poder y también nos explica algo de lo que está sucediendo a un nivel cósmico que la gente no sabía. Jesús está explicando cosas que no se ven a simple vista. Pero dice: si tú quieres robar en la casa de un hombre fuerte, y está llamando a este mundo la casa de Satanás, y está identificando a Satanás como un hombre fuerte, dice: primero hay que atarlo. De manera que aunque no tuviéramos Apocalipsis 20, el concepto de un Satanás atado por lo que Cristo vino a hacer cuando vino por primera vez se enseña en las Escrituras.
Jesús está diciendo entonces que con su venida a este mundo, Satanás fue de alguna manera atado para los propósitos que nosotros vamos a seguir viendo en nuestro texto. ¿Cómo saquearemos la casa de Satanás? Por medio de la expansión del reino de Dios aquí en la tierra con la predicación del Evangelio. Cada vez que alguien se convierte a Cristo, es un despojo más que nosotros arrebatamos de las manos del maligno. Por eso que ustedes pueden leer en 2 Timoteo como Pablo le dice que el siervo de Dios debe hablar a los incrédulos de cierta manera por si quizá Dios les concede el arrepentimiento y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Eso es lo que ocurre con todo pecador, que estamos cautivos en las manos de Satanás. Pero ¿qué ocurre cuando Cristo viene? Dice Juan 12:31, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera con su muerte en la cruz. Hebreos 2:14 habla de la encarnación del Hijo de Dios y dice, Él se encarnó, participó de carne y sangre para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y usa la palabra anular. Hay algo definitivo y radical que ocurrió con Satanás cuando Jesucristo murió en la cruz. En Colosenses capítulo 2, Pablo habla de la obra de Cristo en la cruz y dice que por ella despojó a los poderes de las tinieblas, triunfando sobre ellos por medio de él. Triunfando, fue una derrota. Y cuando estudiamos el capítulo 12 de Apocalipsis, vimos algo sobre cómo ahora la labor del diablo, ese acusador de los hermanos, queda severamente limitada. En nuestros estudios de Apocalipsis hemos enseñado que la derrota del dragón, Satanás, es presentada en dos partes. Algo radical ocurrió cósmicamente cuando Cristo muere en la cruz, que también se presta para luego ser fundamento de la derrota final que ocurrirá con Satanás, que es lo que veremos al final de nuestro texto. Es similar a lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan la Guerra Mundial y los eventos del día D? Cómo el día D fue un día crucial para que los aliados derrotaran el eje del mal. Las fuerzas alemanas no fueron derrotadas el 6 de junio de 1944, pero eso fue el inicio del fin. Eso marcó la diferencia en la Segunda Guerra Mundial. Y luego muchas batallas tuvieron que ser libradas antes del fin de la guerra, pero ya la suerte había sido echada. Y eso es lo que en teología se conoce como el ya y el todavía no. Ya fue derrotado. El todavía no, porque estamos en ese periodo después del día D, en donde hay batallas antes de que ocurra la batalla final que veremos nosotros en nuestro texto. Pero la llegada de Jesús al mundo en su primera venida fue una irrupción del reino de Dios en la tierra. Por eso su mensaje contenía las palabras, el reino de los cielos se ha acercado. Pero al mismo tiempo Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino, Señor. ¿Ven? El reino de los cielos se ha acercado, pero tenemos que orar, venga tu reino. Porque la plenitud de la implantación de ese reino no ocurrirá hasta que Él vuelva por segunda vez, cuando Él regrese en gloria. Por eso el milenio no es mencionado como el final de gloria tan anunciado en las Escrituras. Ese final de gloria vendrá después del milenio. La iglesia de Cristo se encuentra viviendo en los 1000 años de Apocalipsis 20. Y después de eso, Jesús vencerá de manera absoluta a sus enemigos. Es por eso que alguien me comentó que en lugar de usar el término amilenialista, él prefiere el término inmilenialista, porque estamos en el milenio. Estamos en ese periodo entre el día D y la victoria final. Y por eso yo creo que el versículo 4 termina con las palabras, y reinaron con Cristo por 1000 años. Y eso me lleva a mi segunda pregunta.
La segunda pregunta para estudiar los versículos del 4 al 6. Esa segunda pregunta es: ¿qué significa que los creyentes reinan con Cristo por 1000 años? ¿Qué significa que los creyentes reinan con Cristo por 1000 años? Dice el versículo 4: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Esta sección nos vuelve a traer al tapete una pregunta que nosotros leímos en el capítulo 6. En el capítulo 6 nosotros escuchamos cuando dice que cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? O sea, el tema del libro de Apocalipsis en un sentido es preparar a la iglesia para las persecuciones que iban a tener que enfrentar a lo largo de toda la historia de la iglesia. Pero está dándoles ánimo, diciendo que al final la victoria es nuestra, que las cosas no se quedarán en la injusticia de la persecución, de que Cristo implantará su reino de gloria, que Cristo aplastará a sus enemigos. Y debemos esperar hasta que llegue el día de la venganza de Jehová. Por eso el ambiente del libro de Apocalipsis es un ambiente de guerra, un ambiente de persecución. El libro no solo estaba preparando a la iglesia primitiva para que enfrentara 250 años de persecución terrible que ellos tuvieron de parte del Imperio Romano, sino que también el libro de Apocalipsis nos prepara a todos nosotros y ha preparado para el sufrimiento y la aflicción a todos los creyentes de todas las épocas. Porque esa es la naturaleza de este periodo de 1000 años. Este periodo, como vimos en otras ocasiones, los 3 años y medio. ¿Recuerdan que estudiábamos en otros de los capítulos? Este periodo anterior a la segunda venida del Señor está marcado por la persecución, por la oposición al reino de Dios y a la palabra de Dios. De manera que no nos hagamos ilusiones de que el mundo será cristianizado, porque eso no es así. Dios salvará a los suyos de entre todas las naciones y luego vendrá el fin. Eso enseñó Jesucristo. En ese sentido, este texto tiene muchas variantes interpretativas. Hay personas que creen que está hablando aquí el texto de el reino en la gloria durante ese periodo de la iglesia de aquellos que mueren por Cristo, solamente de los mártires, que solamente está haciendo referencia a esos mártires que mueren literalmente así. Pero yo creo que lo que está haciendo Juan en este contexto, o lo que se está comunicando a Juan en este contexto, es que la iglesia en sentido general es vista como una iglesia mártir, como una iglesia perseguida que debe dar testimonio de Jesucristo. Que mientras el mundo acepta con gusto la marca de la bestia y adora a la bestia, los creyentes pagan el precio de su resistencia a los principios del dragón y de sus emisarios. Los súbditos del diablo están haciendo lo que la voluntad del diablo es, y nosotros éramos parte de ello. Hasta que vino Cristo y nos rescató y nos salvó. Éramos súbditos del diablo. Es lo que enseña el Nuevo Testamento. Pero ahora seguimos al Rey Jesús y gustosamente nos sometemos a su señorío. Y lo que hace Jesús es compartir su reino con nosotros.
Por eso nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. Y ya Apocalipsis nos había hablado del rol de reyes y sacerdotes de los redimidos del Cordero. El capítulo 1, dice en el versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Eso es salvación, eso es redención. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. ¿A quiénes llamó reyes y sacerdotes? A los redimidos. No solamente un grupito de mártires, sino todos los redimidos. Luego en el capítulo 5, recuerden, digno es el Cordero, dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste. ¿Qué es eso? Redención. Nos compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Qué nos hace Dios a nosotros por medio de la redención? Reyes y sacerdotes. Los versículos 5 y 6 introducen unos términos que necesitamos revisar. Por eso que yo les decía que ustedes tienen que concentrarse, porque es que cada frase tiene un significado. Dice el versículo 5: los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Una vez más, sacerdotes y reyes, ¿ven? Pero introduce estas expresiones: primera resurrección, muerte segunda. Llama la atención, espero yo que les haya llamado la atención, que se hable de una primera resurrección sin hablarse de una segunda, y que se hable de una muerte segunda sin hablarse de una primera. Claro, uno se lo encuentra raro. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Cuál es la idea? Bueno, usted pasa páginas, lee comentarios, que yo se lo voy a poner en una línea. Alguien lo explicó de una manera que me encontré bien interesante y muy útil. Lo primero es lo que ocurre aquí en la tierra. Lo segundo es lo que ocurre en la eternidad. Sea la resurrección o sea la muerte, si es primero es aquí en la tierra, si es segundo es en la eternidad. Por eso la primera muerte, de la que aquí no se habla, ¿qué sería? La muerte física. Por eso cuando habla de la resurrección, primera resurrección, está hablando de algo que pasa en la tierra. ¿Cuándo es que va a pasar la resurrección de nuestros cuerpos? En la eternidad. ¿Ven? Pero esta, ¿de qué está hablando? Bueno, tenemos información sobre la muerte segunda en el capítulo 20, versículo 14. Aquí mismo. Porción que estudiaremos, si Dios lo permite, la semana próxima. Dice, al final del versículo 14: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Pastor, ¿y no hay un versículo así acerca de la primera resurrección? No. Me encantaría tener otro versículo que lo dijera tan claramente acerca de la primera resurrección, pero no lo tenemos. O sea que aparentemente la primera muerte es la muerte física y todos pasaremos por ella. Pero lo que hay que evitar a toda costa es tener que pasar por la muerte segunda, porque implica condenación eterna. ¿Ven el punto? El versículo 6 nos habla de la bienaventuranza de experimentar la primera resurrección. Y la idea parece ser que el pasar por la primera resurrección es lo que nos hace evitar pasar por la muerte segunda. ¿A qué se refiere entonces esta primera resurrección? El texto dice algo que nos puede dar la clave. ¿Por qué es bienaventurado el que experimenta la primera resurrección? El texto dice que la persona no solo no pasará por la muerte segunda, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo y que reinará con Cristo.
Y como yo les decía anteriormente, ¿cuándo son los creyentes constituidos reyes y sacerdotes? En la conversión. De manera que la primera resurrección parece hacer referencia al nuevo nacimiento. La primera resurrección es espiritual. Solo los creyentes la experimentan. La segunda resurrección es física. Todos la experimentan. La muerte primera es física. Todos la experimentan. La muerte segunda es condenación eterna. Solo los incrédulos la experimentan. Apocalipsis 1, Apocalipsis 5 dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Quién nos asignó esa función? Dios nos asignó esa función. Tú eres sacerdote de Dios. Tú eres un rey de Dios. ¿Para qué? ¿Simplemente para asumir un poder como los reyes de la tierra? No. Tenemos una misión. Y miren qué interesante, aparece un texto que nos explica. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro dice: vosotros sois linaje escogido. Yo sabía que tenía sangre real. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y aquí el propósito: a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Qué ocurrió cuando Dios nos mostró su misericordia? ¿Qué ocurrió cuando Dios nos introdujo dentro de su pueblo? Nos hizo reyes y sacerdotes. Esa es tu función y la mía. Oh, pastor, yo no sabía que yo tenía que poner eso en mi currículum. Tenemos que averiguar qué significa eso. Bueno, Primera de Pedro nos dice: Dios quiere que tú le representes en la tierra. Dios quiere que tú proclames quién es tu Dios. Dios quiere que tú des a conocer el evangelio a las naciones. Hay un par de textos, como les hablé de que la primera resurrección se habla de la conversión, la salvación, el nuevo nacimiento. Hay un par de textos del Nuevo Testamento que nos muestran cómo la palabra resurrección es usada para hablar de la salvación, la conversión, el nuevo nacimiento. Por un lado, Efesios capítulo 2, en el versículo 4, Dios dice que fue rico en misericordia y nos amó. Dice: aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó. Para hablar de la salvación. Y lo mismo en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hemos resucitado con Cristo a través de la salvación en Cristo. De manera que entonces, ¿cuál es la esencia o el meollo de esta sección? El hecho de que Cristo reina y que nosotros reinamos con Él. Por eso el versículo 4 comienza diciendo: vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y luego al final del versículo dice: y reinaron con Cristo por 1000 años. Y luego al final del versículo 6: y reinarán con Él por 1000 años. Porque hay una autoridad que la iglesia tiene que está ligada a la misión que la iglesia tiene que cumplir. ¡Wow! Fuimos hechos reyes y sacerdotes para representar a Cristo en la tierra. De manera que andar cabizbajos como si no fuéramos privilegiados no corresponde al pueblo de Dios. Debemos mostrar el gozo de Cristo por ser hijos del Rey y proclamar quién es nuestro Padre Celestial. Amén. Eso es lo que Él quiere, esa es la misión que nos encomendó. Y es por eso que cuando Jesús dio las conocidas palabras de la gran comisión, enviando a los suyos a predicar el evangelio y a hacer discípulos en el mundo, lo primero que dijo fue: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nosotros somos enviados con esa autoridad. Antes de Cristo, Israel tenía la luz de Dios y las naciones en sentido general estaban en oscuridad.
Dice Hechos 14:16, y leo de la Nueva Versión Internacional: en épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Dice, Dios lo permitió. Eso es Pablo hablando en Hechos capítulo 14. Dice, lamentablemente en el pasado Dios permitió que las naciones andaran en oscuridad. Pero cuando llega el Espíritu Santo, las cosas cambian. Recuerden, Cristo tiene 12 apóstoles, los está entrenando. Él los envía primero a la casa de Israel. Dice, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego de su entrenamiento, dice, esperen que llegue el Espíritu Santo. Y la misión de ustedes va a ser llegar a las naciones con el Evangelio. En aquella época no había ninguna iglesia en África, en Asia, en Europa, ni en las Américas. Pero venido el Espíritu Santo, los creyentes salieron por el mundo para desengañar a las naciones. ¿Qué es lo que el diablo hace? Engañar a las naciones. El pueblo de Dios es enviado para desengañar a las naciones. Es solo porque Cristo murió que hoy es posible ir por todo el mundo a ser discípulos. Jesús dijo que regresará cuando el evangelio del reino haya sido predicado a todas las naciones. De manera que la clave para entender la propagación del evangelio es que Satanás fue atado como resultado de la obra salvadora de Cristo en la cruz. Sin esa obra no hay nada que hacer. Pero ¿qué dijo Cristo según el salmo mesiánico del Salmo 2? El Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Parece que Jesús le pidió eso, porque aquí estamos nosotros en un rincón del mundo proclamando a Jesucristo. Pero hermanos, esa es nuestra misión. Sabemos que habrá retos, habrá dificultades, como estaban pasando los hermanos a quienes Juan le escribe el libro de Apocalipsis. Pero esto les daba ánimo a seguir hacia adelante. Ellos podían ir en la autoridad del Rey de Reyes, del Señor de Señores, a predicar a Jesucristo. Y eso fue lo que hicieron los grandes misioneros, como Guillermo Carey y Henry Martin en la India, como Hudson Taylor y William Burns en la China, como David Livingstone en África o John Peyton en las Nuevas Hébridas. Fueron en el nombre de Cristo a plantar la cruz de Cristo. ¿Y cuántos fueron salvados? O un David Brainerd, misionero a los indios norteamericanos, o un Adoniram Judson predicando en Birmania. Algunos de ellos dieron sus vidas predicando el evangelio, como aquellos mártires en Ecuador. Pero ellos no experimentarán la muerte segunda. Lo único que pueden experimentar si los matan es la muerte primera. Y como dice Cristo, no teman lo que los hombres pueden hacer, porque más de ahí no pueden hacer que matarnos. Hermanos, la realidad final no será la victoria del mal. Quien pase a las filas de Cristo durante el reino milenial de la iglesia se encontrará del lado equivocado cuando llegue a la eternidad. Perdón, al revés. Yo dije, quien no pase a las filas de Cristo durante el reino milenial de la iglesia se encontrará del lado equivocado cuando llegue a la eternidad. Por eso bien se ha dicho que aquel que nace una sola vez morirá 2 veces, pero que quien nace 2 veces morirá una sola vez. Nacemos en Cristo y nacemos físicamente, morimos una sola vez. Pero si solamente naces una vez, morirás físicamente y morirás eternamente. Me queda una última pregunta. Permítanme resumirla de esta manera. ¿Qué significa la batalla que ocurrirá posterior a los 1000 años? ¿Qué significa la batalla que ocurrirá posterior a los 1000 años? Dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre,
donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Se muestra una vez más la soberanía de Dios. Es Dios que luego los soltará de esa prisión, y dice que lo que hará será volver a engañar a las naciones. ¿Saben lo que eso significa? Este es el momento de la oportunidad. Este es el momento de la oportunidad, cuando la obra de Cristo permite que las naciones conozcan al Salvador. Y este es el momento para nosotros, por lo tanto, cumplir con la gran comisión que nos ha sido encomendada. No esperemos a que llegue ese momento cúlmine, cuando llegará la batalla final, cuando Satanás será derrotado junto con los suyos. Dios peleará con nosotros, nos dará la victoria final. Dice que Dios nos vencerá, como ocurrió cuando los días de Gedeón, que ellos no tuvieron que hacer nada. Dice que Dios enviará fuego del cielo y será derrotado. Una batalla de la que se habla en el capítulo 16 del libro, una batalla de la que se habla en el capítulo 19 del libro, como ya hemos estudiado. Y aquí vuelve y se menciona esa batalla final. No son diferentes batallas, es la misma batalla. Pero como dice Pablo en 2 Tesalónica 2, que nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor Jesucristo no vendrá sin que primero venga la apostasía. Va a venir un engaño a niveles que antes no se conocían. Y hermanos, cuando yo veo el panorama mundial y todo esto de la ideología de género y cómo el mundo está teniendo, enorgulleciéndose de las cosas que deben avergonzar, el orgullo gay, yo digo, pero ¿qué locura es que estamos viviendo? Personas que se creen animales, dálmatas, que andan como caballos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Parece que hay un engaño fuerte a nuestro alrededor. Los tiempos se avecinan y nuestro rol es ser luz en este mundo. El pueblo de Dios es llamado ciudad amada, en contraste con la Miss Babilonia que estudiábamos en los capítulos anteriores. Y Dios preservará a su pueblo. Dios preservará a su ciudad amada. Dice el versículo 9 del capítulo 12 que Satanás fue arrojado y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y dice, él es Satanás, el cual engaña al mundo entero. Estar en la luz de Cristo es un acto de misericordia de Dios, porque nosotros pudiéramos estar tan engañados como los que están a nuestro alrededor. Y la manera de nosotros mostrar amor es llevar la luz que desengaña a esos que están perdidos en medio de este mundo tan oscuro y en tinieblas. Que tú seas un instrumento de Dios para traer salvación a los perdidos. No tengo el tiempo para desarrollar esto. Simplemente, hermanos, notemos la palabra, el lago de fuego. Satanás será echado a ese lago de fuego y estará allí por los siglos de los siglos siendo atormentado. Lo más triste de esto es que las cosas no terminarán allí, sino que los pecadores enemigos de Dios tienen algo que temer, porque si no se arrepienten terminarán en ese mismo lugar. Y es lo que se enseña en la próxima sección. La historia consta de muchos días memorables. Como individuos, todos nosotros en nuestras vidas podemos recordar días que jamás olvidaremos. Pero cuando esos días marcan quizás a todo un grupo de personas, un país, una región o al mundo, esos días se convierten en días históricos. Y es el tipo de cosas que nosotros encontramos en las publicaciones cuando dicen en un día como hoy sucedió tal cosa o aquello. Puede referirse al nacimiento de un hombre famoso, al día de independencia de un país, una gran batalla y cosas similares. Pues la palabra de Dios hace referencia a momentos así. Son hitos en la historia de la redención,
como la creación, la caída del hombre en el pecado, el éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, Pentecostés y otras cosas más. Pero la manera en que la Biblia se refiere al regreso de nuestro Señor es una forma muy, muy singular. Si Jesús tiene un día, habla del día de su regreso como si fuera ese su día. En 2 Corintios 5:5, por ejemplo, Pablo lo llama el día del Señor Jesús. Y relacionado con ese día está el hecho de que para muchos será un día de juicio y condenación. En 2 de Pedro 3:10, Pedro dice: el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pero lo llama el día del Señor. Y en el versículo 7 de ese mismo pasaje, ese día es llamado el día del juicio y de la destrucción de los impíos. O sea que ciertamente es un día solemne. En Hechos capítulo 2, versículo 20, es identificado como el día grande y glorioso del Señor. Día grande y glorioso del Señor. Y glorioso es traducido en otras versiones como manifiesto, esplendoroso, entre otras palabras. En Malaquías 4, versículo 5, lo llama día grande y terrible. Los profetas hablaban de ese día como el día de la ira del Señor. Apocalipsis 6 lo llama el gran día de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. El profeta Joel en 2:1 dice: tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Ese es el día específico suyo. Isaías 34 lo llama el día de la venganza del Señor. Y la escena que podemos visualizar con estas descripciones y lo que vemos en el texto de Apocalipsis 20 que leímos, es una en la que todas las cosas que ocuparon la mente y el tiempo de las personas ya no estaban. Las preocupaciones de hoy y las ocupaciones de hoy habían huido de nuestras mentes. Nuestra concentración en ese día será en otra cosa. Dice el texto que el cielo y la tierra huyeron de la presencia del Señor. No se halló lugar para ellos. Y es como si nos estuviera diciendo que ahora solo una cosa importaba, y es el juicio de Dios. El final de esta parte de la historia había llegado. Y dice Apocalipsis 21:1: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y recuerdan que hablábamos la semana pasada de que lo primero describe lo terrenal, lo de esta vida. Dice: ese primer cielo y esa primera tierra pasaron. Dice un autor: toda irrelevancia es echada a un lado, todo lo trivial. El tema es declarado con absoluta sencillez. No se permite que nada distraiga nuestros ojos de la escena del juez y de los juzgados. Es el extraño poder de Juan para poner al desnudo una verdad esencial sin desviarse a cualificaciones y aclaraciones innecesarias. Juan inviste la escena con la mayor solemnidad. Había algo tan terrible en la actitud del que estaba en el trono que la tierra y el cielo huyeron de él. O sea, la escena es descrita de una manera para que todos nos concentremos en ese instante en la historia, el final de la historia. Porque la historia no es un montón de eventos inconexos, como muchos tienden a ver la historia. Hay muchos sucesos y estudiamos la historia para ver qué sucedió aquí, qué sucedió allá. No. La vida se dirige hacia una meta más grande que nosotros mismos.
Y el libro de Apocalipsis ya nos ha narrado el final de diversas maneras a lo largo del libro. Y hoy lo veremos desde una perspectiva adicional, el juicio final. Y si yo le pudiera poner un subtítulo al mensaje principal de este sermón, sería la muerte, el juicio y la condenación. Y cada uno de esos será mi encabezado a lo largo de este mensaje. Así que veamos en primer lugar lo que este pasaje nos dice con respecto a la muerte. La muerte. No es un tema muy popular. No es un tema que uno escogería para normalmente estar meditando y reflexionando. Pero cualquier lectura superficial de este texto que nosotros leímos nos va a permitir ver que hay un énfasis con respecto a la muerte que no debemos ignorar. Por eso habla de la muerte y habla de los muertos. Si ustedes tienen el texto frente a ustedes, ustedes pueden ver que la palabra se menciona en el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. También dice, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. El versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. El versículo 14, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que el tema de la muerte es obvio que está incluido en un pasaje como este. La realidad, todos tenemos una cita con la muerte. Nos gustaría postergarla, preferiríamos evadirla, pero la verdad es que no podemos hacer nada al respecto. Tú y yo moriremos. El versículo 12 habla de los muertos grandes y pequeños. Y es una manera de incluirnos a todos, porque por eso la muerte ha sido llamada el gran nivelador, porque es que en ese momento todos somos iguales. Hayamos tenido mucho o poco, hayamos sido famosos o no, todos moriremos. No importa el estatus que tú hayas tenido en esta vida, con la muerte todos somos puestos al mismo nivel en la presencia de Dios. No importa la familia de la que vengas, no importa si tú tienes mucho dinero o no. No hará diferencia. Por eso Cristo, al narrar la parábola del rico y Lázaro, simplemente dijo, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y murió. Murió el rico, murió el pobre, morimos todos. Nadie será tan grande como para poder comprar un escape del juicio de Dios. No habrá soborno, no habrá favoritismo. Nadie será tan pequeño como para pasar desapercibido y ser ignorado. Y mira, la muerte se olvidó de mí. No, la muerte no se va a olvidar de nadie. Todos pasaremos por ello. Todos tenemos una cita con la muerte. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sí sabemos que viene. Sabemos, eso es una realidad indiscutible. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo podemos prepararnos para la muerte? Porque un pasaje como este tiene la intención de que nos preparemos para un evento como ese. Bueno, una manera de nosotros aprender a conducir es practicando. Nosotros tratamos de buscar un lugar donde haya el menor tránsito posible, aunque hay algunos que prefieren soltar a la persona que está aprendiendo en el lugar más incómodo de todo para que se bautice en fuego. Pero la verdad es que buscamos un lugar tranquilo para que la persona se vaya familiarizando. Con la muerte no puede ser así. No podemos practicar. Ocurre una vez. No es como en las películas, que aparece alguien que muere y vuelve otra vez a la vida y vuelve otra vez. No. Morimos una vez, dice la Escritura. No hay práctica. Alguien que se encontraba frente a un pelotón de fusilamiento, le preguntaron si tenía un último deseo. Él dijo, sí, un chaleco antibalas. Pero la verdad es que todos nosotros nos enfrentaremos ante esa realidad ineludible. No podremos zafarnos de ese momento.
pero podemos prepararnos para esa muerte muriendo a nosotros mismos. El que quiera salvar su vida la perderá, dice Cristo, pero el que la pierda por mí la hallará, decía Él. La manera de prepararnos para la muerte es muriendo ahora para nuestros deseos, muriendo a nosotros mismos y vivir para la gloria de Dios. Pierde ahora tu vida en Cristo y la muerte tendrá otro significado para ti. Y como les decía, hay muchas cosas que no sabemos acerca de la muerte en general y de la nuestra en particular tampoco. Pero dejemos esas cosas en las manos de Dios y preocupémonos por prepararnos para cuando llegue ese momento, sea dentro de poco o dentro de mucho, no lo sabemos. Prepárate para tu encuentro con el Señor. Porque este texto sí nos enseña algo. No nos explica el cómo moriremos, pero sí nos dice lo que hay después de la muerte. Y este pasaje nos dice que después de la muerte hay un juicio. Tú y yo nos veremos cara a cara con el Señor. Dice Hebreos 9:27 en esas famosas conocidas palabras: está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es un decreto que ya Dios dio. Cualquier otra visión y perspectiva de la vida, de la muerte y de la eternidad es incorrecta. La cosmovisión bíblica es que esta vida termina en la muerte y luego hay un juicio. Algunos albergan la esperanza de que esto es todo y que la vida hay que aprovecharla y vivirla bien porque luego morimos, que no hay nada después de la muerte. Pero Jesucristo no piensa así. Habrá resurrección. Algunos piensan que quitándose la vida resuelven el problema. Lo único que hacen es complicarlo. Porque la Biblia dice que los muertos serán resucitados. Y es por eso que este texto nos presenta a esos que ya habían muerto de pie delante del trono de Dios. No permanecieron muertos. Fueron resucitados para comparecer ante el juicio de Dios. Oigan a Cristo. Juan 5:28. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, ¿qué dice? A resurrección de juicio. Serán resucitados para comparecer ante el juicio de Dios. Nosotros percibimos una soberbia en los hombres al hablar en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra de la ley de Dios, en contra del pueblo de Dios, que da la impresión de que no tienen la idea de que van a dar cuenta a Dios por esa actitud tan soberbia. Hablan con una actitud como si nunca se fueran a morir. Era Juan Carlos Ray el que decía que ante la vista del ataúd y de la tumba no es fácil ser orgullosos, porque nos recuerda cómo terminaremos. Nos recuerda que no estaremos aquí para siempre, y nos recuerda que hay algo que hacer para prepararnos para la eternidad. O sea, este pasaje nos habla de la muerte, pero este pasaje nos habla adicionalmente también del juicio. De hecho, es su tema principal, el juicio de Dios. Dice el texto en el versículo 11: y vi un gran trono blanco. Habla explícitamente de juicio. El texto en el versículo 13 dice: y fueron juzgados cada uno según sus obras. En el versículo 12 también dice: fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Es un juicio. Hay un gran trono blanco donde hay alguien con autoridad que lo lleva a cabo. Y el grupo de los acusados es presentado de pie delante del trono, como cuando van a escuchar el veredicto.
Ese versículo 13 habla de ese ambiente como si se estuviera haciendo la entrega de los criminales a las autoridades. También se presentan los libros de las evidencias en los versículos 12 y versículo 15. Y dice que serán juzgados según sus obras. Se traen la colección de todas las evidencias. El caso está muy bien apoyado. Ese caso no se caerá. Y el versículo 15 nos presenta un veredicto final en ese juicio. Ese lenguaje que aparece en este texto puede que traiga a nuestras memorias, a aquellos que están familiarizados con los profetas, palabras en el libro de Daniel, en el capítulo 7. En Daniel capítulo 7, versículo 9 dice: yo seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Una figura del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. O sea, este texto en Apocalipsis 20 evidentemente está haciendo referencia a ese lenguaje de juicio de Daniel capítulo 7. Un capítulo donde, por cierto, se nos presenta a Cristo, el Mesías, como el triunfador final. La historia no terminará de otra manera que con Cristo reinando y los suyos reinando con Él. Que se hable de este gran trono blanco. Blanco que normalmente se relaciona, ¿no?, con la pureza. Este no va a ser un juez que se pueda comprar. No es un juez que torcerá la ley al juzgar. No tendrá favoritismo por ser alguien que él ame o quiera cuidar o proteger. No. Es un trono puro. Y es un gran trono que habla de autoridad. Esta persona tiene autoridad para juzgar. Él es el Señor. En el Salmo 9, versículo 7 dice: el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. De esa manera se presenta a Dios. No es la visión que normalmente las personas tienen de Dios, pero es la visión que la Biblia presenta acerca del Señor. Y el estándar del juicio no es nuestro. No se nos pregunta nuestra opinión acerca de cómo juzgamos, qué tomamos en cuenta o qué no. El estándar es suyo y únicamente suyo. Él dice lo que está bien y lo que está mal. No será por consenso. Es simplemente su ley. Donde por fin llegará el momento cuando los poderosos de este mundo no podrán inclinar la balanza. Ni los billones de George Soros podrán hacer absolutamente nada para inclinar a las naciones. Los veredictos no serán alcanzados por el gusto de las personas. Por fin se acabará la injerencia de la ONU con sus posturas anti Dios, porque aquel día el único criterio que importará será el del Creador, el Dios Todopoderoso. Se acabaron pero yo pienso, con mi vida yo hago lo que yo quiera. Se acabará todo eso. Y se presentan los libros de las evidencias. Se habla de que el juicio es según lo que estaba escrito en esos libros. Esos libros fueron abiertos. Libros que hacen referencia, son una figura de la memoria de Dios. Nosotros somos seres olvidadizos, sobre todo las cosas que nos conviene olvidar. Pero Dios lo recuerda absolutamente todo. Dios lo sabe todo. Dios no olvida nada. Eso alienta, por un lado, porque sabemos que Dios no se olvidará de nosotros. Dios usa esa manera de hablar para alentarnos de que Él nos cuidará. Pero por el otro lado, esa verdad es aterradora. Lo sabe todo.
Lo sabe todo al dedillo, conoce de ti absolutamente todo, aún lo que ya tú has olvidado. Que tú no sepas que eres culpable de algo, realmente no te exonera de culpa. Tú lo puedes haber olvidado, pero Dios no. Leía la historia de una persona que en los Estados Unidos se mudaba de un estado a otro, y cuando fue a sacar la licencia de la nueva ubicación donde él estaba, el individuo que estaba frente a él le dijo que no podía ayudarlo porque su licencia había sido suspendida. Y él le dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser esto? Yo nunca he hecho nada que demande que a mí se me suspenda la licencia. Y la persona fue cortés con él y estuvo aclarándole que él tenía algo que no había resuelto en el estado de donde él venía. Ya habían pasado 10 años de esa situación, pero no había quedado resuelta. Él no lo sabía. Simplemente hicieron unas llamadas allí y finalmente él pudo enterarse qué era lo que había ocurrido. Y es que al mudarse, él había un asunto de un impuesto especial de $2, de lo que él nunca se enteró. Pasó el tiempo, él no sabía de esto y la deuda se acumuló y quizás llegó, no sé si a unos 300 y pico de dólares, una cosa así. Pero él no lo sabía. Y no podía sacar la licencia. El punto es, no importa si a ti te olvidó, si tú no lo sabías, si eras ignorante de eso o olvidaste algo, eso estaba ahí en los libros. Mi amigo, lo que está en los libros de Dios es lo que será tomado en cuenta en el día del juicio. No lo que tú creas o no creas o recuerdes o no recuerdes. Es según la ley de Dios. Es según el conocimiento que Dios tenga de todo lo que tú has hecho o has dejado de hacer. Tú podías pensar que es un error, como sorprendido él actuó, pero no era ningún error, la evidencia estaba allí. Porque el juicio final no se enfocará en las buenas intenciones de una persona. El juicio final será en base a la realidad. Ahí estarán todos los hechos. Dios no puede omitir nada, no omite nada. La Biblia enfatiza que el juicio será por las obras. El Salmo 62:12, tú pagas al hombre conforme a sus obras. Proverbios 24:12, ¿no dará a cada hombre según su obra? Jeremías 17:10, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y el último capítulo de Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según lo que tú hayas hecho en el cuerpo. Como dice Pablo en otro lugar, sea bueno o sea malo, seremos juzgados en ese juicio de Dios. ¿Cuántas cosas tú has hecho? Si te piden escribir un resumen de lo que tú has hecho en toda tu vida, vas a pasar trabajo tratando de recordar tantas cosas. ¿Cuántas cosas hemos hecho? Solamente en nuestra juventud, suficiente. Si Dios dijera, solamente voy a tomar una página de tu récord y todo el resto es una enciclopedia británica, pero voy a coger una página, suficiente para condenarnos a todos. Llenamos ese libro. Podemos escoger la mejor página. Que el Señor nos diga, mira, escoge la mejor página tuya. Y cuando esta, Señor, mejor esta. Con esa nos quemamos. Es que el Señor ve más allá de lo que nosotros vemos y consideramos y a lo que le damos importancia. Vuelvo y repito, no es según nuestro criterio. Pero eso no es tan malo. ¿Y qué de malo tiene eso? No es común ese argumento. Es que no se trata de qué tan malo tú lo veas. Es qué tan malo Dios lo ve. Y puede que para ti sea una insignificancia.
Pero para Dios no lo es. Dios se fija en lo que pensamos. Dios observa nuestras actitudes. ¿Cómo nosotros podemos ser actores? El día del juicio no va a ser una entrega de Óscares para aquel que hizo el mejor papel. Presentó la mejor cara estando podrido por dentro. No. Y Dios juzgará incluso nuestras hipocresías. Dice el Señor en Lucas 12:2, nada hay encubierto, viene hablando de la hipocresía. Y dice Jesús, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Niños, es importante que ustedes sepan eso. Ustedes han oído seguro el dicho, vuestros padres de seguro que le han dicho el cuento de la gatica de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. ¿Que ustedes creen que nadie sabe? Nadie se dio cuenta. Dios lo sabe. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado. Dice, por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá en la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Como hay momentos cuando una persona tiene un micrófono y no sabe que está encendido y dice algo, ¡uy! Tamaña sorpresa para el embajador británico con el comentario que hizo del presidente de los Estados Unidos. Él no pensaba que eso sí iba a ser público. Pero dice el Señor, se hará público lo que hoy pensamos que está oculto. Espérate, todavía no salga corriendo. Quédate estancado. Todos tenemos cosas así. La manera de solucionarlo te lo digo en un momento. Pero tú y yo somos culpables ante los ojos de Dios. Por lo que hemos hecho. Somos culpables. Nadie queda libre en ese juicio. Porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. La evidencia será tan abrumadora que no habrá lugar para la defensa. No habrá abogado alguno que salga en tu defensa. Y para colmo, tu conciencia será un aliado de Dios. Tu conciencia te dirá, tú eres culpable, y estará de acuerdo con Dios de que sí, tú eres culpable de todas esas cosas. Y luego se menciona un libro adicional, el libro de la vida. Que él dice también será abierto el libro de la vida. Es mencionado en el capítulo siguiente de Apocalipsis, en el versículo 21, jamás entrará en esa ciudad nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es el libro que establece la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna. Si tu nombre está allí o no está allí. Al final de los semestres universitarios se colocaba esa lista en un mural. Hoy se ve por internet. Pero colocaba en un mural las notas. A veces, cada estudiante iba a ver si pasó. El libro de Dios tiene quién entra y quién no. Y un detalle del versículo 13. Y es que este juicio será para cada uno. Para cada uno. Ya no nos podemos esconder en un montón. No pasaremos desapercibidos entre la multitud. Puede ser cuando hay un coro y uno ve a ese coro cantando, que hay alguien que está haciendo mímica y uno no lo sabe. Lo que Dios va a hacer en el día del juicio es ponerte a cantar un solo. Y se va a ver quién tú eres en realidad. Frente a frente, cara a cara, ante el Dios que todo lo sabe. Dice Eclesiastés 12:14, Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y Hebreos 4:13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo les hablaba de que todos tenemos una cita con la muerte, pero todos también tenemos una citación divina ante el Dios que nos juzgará según nuestras obras. Una orden de comparecencia, una cita ineludible. No habrá ausentes en ese día.
Y no habrá excepciones. Nadie será pasado por alto. Nada será pasado por alto. Todas tus acciones e inacciones, todas tus palabras y tus pensamientos, aún las cosas que tú dejaste de hacer que debiste haber hecho, todas tus actitudes, todo. Solamente juzgados por las palabras que dijiste ya es suficiente para condenarte. Darás cuenta a Dios por cada chisme, cada insulto, cada palabra descompuesta, cada mentira, cada adulación engañosa, cada chiste indebido. Serás juzgado por las palabras que debiste haber dicho y no dijiste, que nunca salieron de tu boca cuando debiste de haberlas dicho. Palabras de estímulo, de agradecimiento, de aprecio, de bien, de edificación. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Escritura. Y me llamó la atención un texto que hay en la epístola de Judas, hablando precisamente del regreso del Señor. Dice aquí: el Señor vino, en el versículo 14, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente. Pero ahora escuchen: y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Todo lo que el hombre haya dicho contra Dios, tomado en cuenta en ese día del juicio. Y las palabras de Cristo lo resumen muy bien. Mateo 12:36. Yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. De toda palabra vana. Observen que no dice aquí necesariamente que la palabra es una mala palabra. Y dice que es que de cada cosa que digamos, cada palabra hueca que digamos, le daremos cuenta a Dios por lo que dijimos. Podemos tener una concepción distinta de lo que es el juicio de Dios, pero tú y yo seremos juzgados por el estándar del Señor. Y Dios es juez, Dios es fiscal, Dios es testigo al mismo tiempo. Dice Malaquías 3:5: me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen. Si tú no tienes temor de Dios como para refrenarte de hacer lo malo, darás cuenta a Dios. Yo voy a ser un testigo veloz para testificar en contra tuya. Oye, nadie quisiera tener a Dios como un testigo en contra. Y ese día mostrará con absoluta claridad que Dios es quien tiene autoridad sobre todos, aún sobre ti. Ese día se verá con absoluta claridad que Él tiene derecho para legislar y decir lo que está bien y lo que está mal. Hoy puedes decir que nadie tiene derecho a meterse con tu vida, pero en el día del juicio verás con absoluta claridad que a Él le tendremos que dar cuenta. Incluso a los creyentes le escribe en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 17: y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice: si nuestro Papá celestial es el juez, no andes allí como si nada estuviera pasando. Teme su nombre, condúcete de tal manera digna de eso. Solo Dios puede hacer algo con esa información que está en esos libros. Y tú y yo necesitamos que Dios haga algo. Pero pasemos a ver la última palabra. Hemos visto la muerte, el juicio. Permítame ver ahora la condenación. La condenación. Versículo 14. Dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Un momento muy solemne. ¿Han visto ustedes la solemnidad de los juicios cuando llega la hora del veredicto?
Este viernes pasado leía del caso de una profesora de 28 años en los Estados Unidos, condenada a 20 años de prisión, que era la pena mínima, acusada de abuso a un menor y de otros cargos múltiples que aún involucraban a otros estudiantes. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hubo una primera etapa en la que ella era una profesora más. De hecho, era una profesora que había sido reconocida de lo buena que había sido como profesora y como maestra. Casada, sin ningún tipo de conflicto con la ley, que fue una de las razones por las que le dieron la pena mínima. El juez tomó en cuenta esto. Pero luego vino la etapa de la transgresión de la ley. Lejos estaba en su mente el hecho de que ella iba a ser descubierta. Lejos estaba lo que iba a suceder con su vida. Lejos estaba cómo ella iba a pasar una gran parte de su vida tras las rejas. Después vino la etapa del descubrimiento. Una familia descubre unos mensajes de texto, dieron cuenta a la policía, ella es apresada. Nerviosa, temerosa, la llevan al destacamento. Le hacen preguntas de rigor, ella responde como puede. Lo único que ella pedía era que le permitieran volver a su casa con su familia. Lo que ella no sabía era que no volvería otra vez a ese hogar. Finalmente se le dictó sentencia. Ya ella iba a tener un estigma que aún saliendo, como habiendo cumplido su sentencia, tenía que registrarse como una ofensora sexual por el resto de su vida. Fue declarada a 20 años de prisión. Los padres de la víctima tenían sus dudas de si el sistema haría justicia, porque es una profesora joven y hermosa. La madre rogó por la pena mínima y se la concedieron. 20 años. Hermanos, los juicios humanos pueden quedarse en un letargo, muchas veces ocurre. Son incidentados, pospuestos, pero nada impedirá que Dios pronuncie el veredicto final y haga cumplir sentencia en ese juicio. Sí hay promesa para los que confían en Jesús. Dice Romanos capítulo 8, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero esa misma declaración afirma lo contrario, afirma que sí hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. Es un asunto de si estoy o no estoy en Cristo Jesús. Eso hace toda la diferencia. Porque Cristo fue claro, la Biblia es clara en cuanto a lo terrible de la sentencia de Dios contra aquellos que no abrazan a Jesús por la fe para el perdón de sus pecados. Dice Mateo 13:49, así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Quién es Jesús para ti?, preguntan las personas. Sí, Él es un gran maestro. Pero cuando les hablamos de lo que Jesús enseñó y dijo, entonces ellos escogen otro tipo de Jesús que no es el que enseña las Escrituras. Mi amigo, déjame decirte algo. Con aquel con quien tú te verás en el día del juicio es con el Jesús de las Escrituras. Y dice la Escritura que todas rodillas se doblarán ante Él, incluyendo las tuyas. Pero hoy hay esperanza en Jesús. Puedes venir a Él y recibir el perdón de tus pecados. Otro pasaje que estudiamos en esta serie anteriormente, cuando vimos el capítulo 14, consideró este texto en el versículo
9 del capítulo 14, cuando habla de si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. ¡Qué terrible descripción! Y si tú piensas que es horrendo este castigo, ¿estás de acuerdo con el Señor? Es horrendo. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrendo. Es algo horrendo de lo que hay que hablar para que nos seamos librados. Busquemos la única solución en Cristo Jesús. Es horrendo para que nosotros podamos ver la solemnidad del momento. Es horrendo porque luego de anunciada esa sentencia no hay marcha atrás. No hay anulación. No hay otra suprema corte a la que podamos ir para apelar nuestro caso, porque el Dios supremo habrá dictado sentencia. Y precisamente esa naturaleza final de ese veredicto es una de las cosas que lo hacen tan terrible. No habrá segundas oportunidades. En esta vida podemos tener segundas, terceras y más, pero no en aquella ocasión. El juicio de Dios no será así. Mi idea con este mensaje es que si tú no estás en Cristo, tú no saques de tu mente esta idea del juicio hasta que te encuentres a salvo en el Señor Jesucristo. Si sacas de tu mente el juicio ahora, en la eternidad se convertirá en tu pensamiento de tortura eterno, sabiendo que tuviste la oportunidad y la desperdiciaste. Es ahora, antes de la muerte, que debes acudir a Cristo. Es ahora, porque después de ella no hay regreso. Es un camino de una sola vía. Morir sin Cristo es como subir a un tobogán cuyo único destino es la condenación. Hechos 17, Pablo predicando a los griegos, dice: Dios declara, Dios manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Y dice que lo hará por medio de Jesucristo. Y en Mateo 16, Cristo mismo dijo en el versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. El mismo Cristo que tú has rehusado honrar, en quien te has rehusado creer, Él mismo será tu juez. Pero hoy Él te recibiría con su gracia y con su perdón. En aquel día únicamente con su justicia. ¿Qué decisión tú vas a tomar? Es por eso que vemos a Dios en las Escrituras presentándose ante los hombres y diciendo: os he puesto delante de vosotros hoy la vida o la muerte, escogeos pues la vida. La única manera de evitar que el veredicto de condenación ante el gran trono blanco llegue a ti es acudiendo hoy por la fe al trono de la gracia, para que no se convierta en un trono de justicia. En los días de los pioneros norteamericanos, cuando los hombres veían un incendio en las praderas, ¿qué hacían? Ni siquiera podían huir en los caballos más veloces. Lo que ellos hacían era encender un fuego en un lugar de esa pradera, esperar que se quemara y luego colocarse encima de pie en ese lugar. De esa manera, como el pasto no se quema dos veces, así ellos eran librados. En la cruz del Calvario murió Jesús, el Hijo de Dios, y la ira de Dios recayó sobre Él por el pecado de los hombres. Ese pasto, ese bosque se quemó donde estaba Jesús, y a menos que tú te coloques en ese lugar, en la cruz del Calvario, no podrás jamás ser protegido
del lago que arde con fuego y azufre. Acude a Cristo. Refúgiate en Cristo hoy y serás librado. ¿Recuerdan lo que veíamos la semana pasada? Bienaventurado y dichoso es aquel que es librado de la muerte segunda. Es por esa razón. Y hermanos, nosotros tenemos motivos de profundo gozo, de gratitud, agradecimiento, alabanza y obediencia a nuestro Señor. ¿No sientes tú el alivio en Cristo de que ese no es nuestro destino? Alabado sea el nombre del Señor que nos ha librado, no por nada bueno en nosotros, sino por su inmensa bondad. Por eso no se justifica que vivamos vidas mediocres para el Señor. No se justifica que nosotros nos tomemos la vida para nosotros en vez de rendirla a sus pies para que haga con nosotros como Él quiera. Pero ¿saben qué dice el Señor? Que hay muchos que se perderán simplemente por su terquedad. Dice Romanos capítulo 2 versículo 5: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando la ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Pero dice, ¿por causa de qué? De tu terquedad, de no querer dar tu brazo a torcer, de no querer humillarte ante Dios, de no reconocer su autoridad sobre ti. Perderte por tu terquedad. ¿Recuerdas el caso de la profesora que mencionaba? Hay una parte de la historia que yo no conté, y es lo referente a la actitud de los padres de las víctimas. La amargura expresada en el juicio fue profunda, manifestando que no estaban dispuestos a perdonarla y deseando en venganza que cosas malas le sucedieran a ella. Que Dios nunca te dé hijos. Y hablándole en esa actitud. Amados, el asunto es que en el día del juicio del gran trono blanco, si no se arrepienten, serán condenados todos ellos. La victimaria, las víctimas y los padres. Porque si no podemos perdonar a otros, es porque nosotros mismos nunca hemos entendido la gracia perdonadora del Señor. Y hoy podemos nosotros pensar que quizás no somos como los otros criminales que están allá afuera. Pero recuerda aquella parábola del Señor, del fariseo, que decía, oh, que gracias a Dios que yo no soy como todos los otros que hacen esto y aquello. Pero el criminal venía delante de Dios con su culpabilidad, de lejos en el templo, pero cerca del corazón de Dios, diciendo, ten misericordia de mí, pecador. Y Dios ve esa actitud para perdonar todos nuestros pecados. En el juicio de Dios, la única manera de no ser condenados no es no haciendo nada malo, porque eso es imposible. Todos hemos pecado. La única manera es arrepintiéndonos de nuestros pecados y suplicando al cielo su perdón. No creyéndonos justos, ni justificando nuestros estilos de vida, sino admitiendo, confesando y pidiendo perdón. Algo tiene que pasar. Cristo decía, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y evidentemente Cristo no está hablando de hacer nosotros cirugía, cada uno de nosotros con nuestro cuerpo. Está diciendo, toma todas las medidas que sean necesarias para evitar ese horrendo lugar de condenación. Evita a toda costa que tengas que escuchar las palabras de Cristo: apartaos de mí, malditos, echadlo a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Cristo en su misericordia llamando a los pecadores a refugiarse en Él por arrepentimiento y fe. No tienes por qué caer al infierno.
con un Cristo tan perdonador, con un Cristo tan magnífico en su gracia para recibir a pecadores, no importa el más vil de los pecadores, no hay razón para que tengas que condenarte en el infierno. Ven hoy a Cristo sin tardar hoy. Decía Jonathan Edwards, el puritano: si nuestras vidas no son un viaje al cielo, serán entonces un viaje al infierno. ¿A dónde te diriges? Tienes una cita ineludible con la muerte y con el juicio. La pregunta es: ¿estás preparado? Ten misericordia de ti mismo y no lo dejes para cuando sea ya demasiado tarde.